Bienvenido a Alter Ego Finanzas y otras hierbas. El día de hoy les traemos a una persona muy especial que tiene una historia fantástica que espero nos pueda compartir. Obviamente el tiempo no va a alcanzar, pero tenemos a una persona que es cantante, comenzó bien joven, después por ahí y después está regresando. Está con nosotros Viti Valdés. Bienvenida, Viti. Gracias Álvaro, muchas gracias por este espacio, por este podcast tan lindo. He estado siguiéndote y de verdad tienes una idea muy linda de cómo explorar a cada personaje, diferentes temas, y te felicito por eso. Gracias, Viti. Mira, te voy a comentar, nosotros con protocolo tenemos que la persona invitada se presente, es decir, dónde nació, qué ha vivido, si tiene familia, todo ese rollo, digamos, hasta ir cayendo en cómo terminó con la parte de la música, cómo, en tu caso, cómo entraste en ese concepto de la música, si tenías algún pariente, papá, mamá que estaba ya en esa área, o tú eres la primera de la familia. Cuéntanos, ¿cómo? Para poder entender quién es Viti Valdés y después ya entramos ya en el meollo, ¿verdad? Ok, sí, Álvaro, pues Viti Valdés, de hecho ese es mi apodo desde niñita chiquita, ¿verdad? Viti es diminutivo de Beatriz, Viti, okay, así me decían siempre en mi familia y mis amistades, y me pareció lo más lógico de ponerme ahorita como mi nombre artístico. Pues Viti es una mujer que nace en un hogar muy tradicional, una familia nuclear muy unida, ¿verdad? Somos las menores, yo y mi hermana gemela de 4 hermanos, que bueno, ya eso te puede decir mucho, las chiquitas, sí, claro, y gemelas, ¿verdad? Salió el golazo ahí. ¿Y eres la mayor? Me imagino que esperaban 3 y de repente vieron el golazo, ¿verdad? Sí, en esos tiempos que no se sabía, era surprise, ¿verdad? ¿Eres la mayor o la menor de la...? Pues dije que soy la mayor, pero porque me sacaron segundos antes, ¿verdad? Entonces yo con eso siempre navegué como, soy la mayor. Soy la mayor, pues, sí. No, pero sí, soy la mayor. Y siempre nos decían como la grande y la chiquita, como que yo nací un poquito más grande y mi hermana más chiquita. No sé si era al revés, pero sí hay un poquito de diferencia entre los gemelos, ¿verdad? A veces. Sí, siempre. Pero gemela en este hogar muy lindo, ¿verdad? Porque mis papás, un matrimonio que llevan 50 y pico de años de casados, muy tradicional. Mis papás sirvieron en la iglesia por 20 y pico de años en grupos de matrimonios. Entonces, esa fue mi formación familiar. Luego en un muy buen colegio, bilingüe, y un mundito muy lindo, casi que una burbujita preciosa en tiempos de la guerra acá en El Salvador, en los 80. Que eso te protege y te ayuda emocionalmente después a seguir la vida, porque hay gente que le tocó vivir cosas un poco duras. Difíciles, ¿verdad? Exacto. Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque después de sí salís al mundo real y el mundo real no es tan perfecto. Bien diferente. Y tenés que luchar para fortalecerte más, ¿verdad? Claro. Pero esa fue mi realidad. Por el lado de mis papás había mucho arte, ¿verdad? La familia Bolaños en Santa Ana siempre estuvo bien tirada al arte. Tenía un tío que se llama Jaime Bolaños que había sacado un disco, mi tío Francis Bolaños, que él también participó en la OTI con una composición suya. ¿Tenés en la sangre ese rollo? Sí, o sea, mi abuelita con sus hermanos en las fiestas Julias, creo que hacían marimba. Tenían una marimba y yo creo que quizás ahí sacaron lo de la marimba de hijos, porque eran la marimbita el mayor, el de medio y tocando la marimba, y eran una atracción, eran una atracción. Mi bisabuela tocaba el piano y les enseñaba a todos, o la guitarra también, hay algunos que pueden tocar la guitarra. Entonces siempre hubo bastante musicalidad en mi familia, no en mi familia nuclear, porque mi papá es médico, mi mamá siempre fue numérica, pero ya se traen los genes, ¿verdad? Y nosotras nunca lo exploramos porque éramos muy tímidas. O sea, digo nosotras porque todavía tengo esa... Siempre digo nosotras. Sí. No, está bien. Digo nosotras porque yo nací con alguien, ¿me entendés? Almas gemelas. Almas gemelas, y me ha costado ir
yo solita abriendo mi camino, ¿verdad? Entonces, pues súper tímida, ¿verdad? En el colegio, muy insegura. Yo creo que parte de que teníamos nuestro mundito desde chiquitas, un mundito protegido y más las dos, ni siquiera necesitamos compañeros de juego, ¿sabes? Viti, ¿cómo deciden cantar? Digo, porque, digamos, una persona, inclusive una persona medio extrovertida, le da miedo cantar. Imagínate a alguien que son introvertidos. Sí, a mí me daba miedo hablar. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Qué sucedió? Pues fíjate que a lo largo de los años hay algo que se rompe ahí, ¿verdad? Que decir no más. La seguridad que uno va agarrando también en la vida, ya al salir del colegio, ¿verdad? Que ahí era donde estamos como muy, donde te estereotipan. Si sos la callada, ¿verdad? Sos callada y sos tímida y ahí quedaste hasta 12º grado que te gradúas. Entonces quizás al ir a la universidad y ver otras cosas, ya las dos separarnos también, cada quien en su carrera distinta, eso como que nos fue dando un poquito más de individualidad, más voz personal, pero también, o sea, nos fue uniendo musicalmente, porque yo me acuerdo las 2 en la mañana alistándonos para las respectivas universidades o los respectivos primeros trabajos, poníamos música y yo me ponía a cantar algo, ella lo terminaba. Ella se le pegaba la canción que yo estaba cantando. Sí, había una comunicación musical muy grande y nos escuchábamos. Y yo decía, qué bonito canta la Lore, qué bonito canta, o sea, las dos, y nos decía la gente, miren qué chivo cantan, pero nunca nos habíamos atrevido. Quizás como lo más cercano que tuvimos fue estar en un coro de iglesia, ¿verdad? Que siempre era como muy a lo mi familia, ¿verdad? Claro. Pero eso nos dio musicalidad. Claro, por supuesto. Porque por supuesto. La entrada, el tono, cuando la subís, cuando la bajás. El escuchar a los demás, entonar en tu área. Cantar con otro al mismo tiempo es parte de lo que un coro va logrando. ¿Verdad? Y eso es lo que hacíamos con Almas Gemelas, armonizábamos bastante y eso es lo que le gustaba a la gente. Entonces, eso nos ayudó definitivamente. Connecting the dots, ¿verdad? Como hablamos, ¿sí? Que cada cosa sirve en la vida. Entonces, ese fue como el acercamiento que hubo y luego cada quien ya casi que encaminada en sus carreras, porque ya habíamos salido de la universidad, ya estábamos en nuestros primeros trabajos, surge la inquietud de armar un dúo. ¿De quién fue idea? Pues de las dos, pero la que fue más entusiasta al respecto de pasar a la acción fue mi hermana, porque Lorena estaba en el mundo de la publicidad, estaba trabajando en una agencia y se reunía para hacer cosas de los copies, de los jingles y cosas así, iba a las productoras. Entonces ahí fue donde conoció a Carlos López, nuestro primer productor, y fue que le dijo, Carlito, yo tengo estas canciones, mire. ¿Te recuerdas cuál fue la primera canción que sacaron? Colchita de tripas. Colchita de tripas, sí, buena, sí. Colchita de tripas, fue la primera. ¿Cuál es el origen de esa canción? O sea, ¿por qué nace esa canción? Pues así pileando, de repente yo le digo... ¿Algún novio por ahí o alguna condición? No. Conversaciones, me encantó la frase, yo nunca la había escuchado, ese decir, ¿verdad? Esa frasecita, ay, todos necesitamos una colchita de tripas. La escuché y me llamó súper la atención, o sea, yo dije, qué chistoso, y me puse a pilear con la frase, hacerle una cancioncita y todo, y se la canté a mi hermana y me dice, qué bonita esta, me encanta, no sé qué. O sea que ustedes escribían también sus propias canciones. Sí, nosotros siempre componíamos nuestras canciones y Colchita de Tripas fue una que así nació súper espontánea. Me acuerdo que Lore se le enseñó al productor, ¿verdad, Carlos? Y le dijo, mira, tengo esta canción, óigala, no sé qué, no sé cuánto. Y ella ya le había armado como otras partes, ya había hecho la estrofa inicial, el coro era mío, pero ella le agregó esas partes. ¿Cuánto duró Almas Gemelas? ¿Cuánto tiempo duró? Almas Gemelas estuvimos como 4 años. 4 años. Sí, no estuvimos así tanto y yo hace poco me lamentaba, lo pensaba, pero ¿cuánto llevaríamos ya de trayectoria? Sí. Una pregunta. Después cada quien de las dos volvió a su mundo, digamos, después de Almas Gemelas. ¿Y en qué momento
tú decides volver o cómo tenías esa cosquillita de cantar, porque desde que pasó Almas Gemelas hasta que volviste a sacar una canción, ¿cuánto pasó? Pasaron varios años, ¿verdad? Uf, ni te digo cuánto, porque varios, me van a calcular ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué era lo que tenías ahí que estaba ahí dormido? Es que Almas Gemelas surge en un momento que es tan crítico y uno de los temas que es bien complicado aquí para las mujeres, ¿verdad? Nosotros empezamos como a los 26 años. ¿Sí? Era la edad que todas las amigas se estaban casando, que estaban ya estableciendo su vida y nosotros, surprise, cantando, ¿verdad? Nosotros cantando y en bares a veces, en todos lados, ¿verdad? Andábamos en todos lados. Entonces, fue bien difícil como tomar esa decisión en ese momento porque... como te digo, o sea, nosotros por cantar en un lugar nos perdíamos las bodas de mejores amigas, de nuestro grupo de amigos que ya estaban, algunos hasta teniendo hijos. Entonces, es un poco el hecho de que en estos países, en Latinoamérica, es como a esta edad te casás, a esta edad haces esto, y empezar un proyecto a esa edad era una locura, ¿verdad? Hay mucha gente que pensó, ¿qué están haciendo estas niñas? Sí. Pero sí, llegó un momento en que hubo que decidir, ¿sabes? Y lastimosamente no teníamos la madurez que uno tiene ahora como para decir, yo puedo llevar... Podía haber llevado las dos cosas a la vez. Tenés esa visión de que el artista es bohemio, de la que el artista anda en otra onda, que no puede tener un hogar estable, y eso es una total... un paradigma bien grande. Son cosas que le meten a uno y da miedo. Si uno quiere formar una familia, meterse en este rollo, cree que no va a poder hacerlo. Que el de pelo, que si vas a andar acá y que entonces en el matrimonio que tenés que estar, que los celos, que tanta cosa. Entonces, de repente hubo que tomar esa decisión. Mi hermana se casó. Yo todavía no, pero era como que ya estábamos con un pie afuera, había mucho roce entre nosotras, entre que yo quería hacer esto más, ella ya no, ella decía no, o sea, hubo mucho roce en ese sentido y lo dejamos a medias. Viti, ¿y qué cosas o qué factores te impulsaron a regresar a los escenarios? ¿Qué condiciones habían que te generaron como el acercamiento nuevamente al escenario? Ok, Álvaro, porque ahorita, en ese momento en mi vida, varias cosas se juntaron. Número uno, convertirme en coach vocal, que para mí fue algo que me abrió la mente y me ayudó a mejorar mi voz. Yo pensaba que podía cantar en tiempos de Almas Gemelas y ahorita fue como darme cuenta de que tenía mucho por hacer y que fue uno de los grandes bloqueos que tuvimos técnicamente, ¿verdad? Eso uno. Dos, participar en un programa dando coaching a diferentes jóvenes, gente mayor con sueños. Entonces fue como empaparme de sueños y volver a sentir ese gusto por los escenarios, ¿verdad? Que número 3, también estar más estable dentro de mi vida, sentirme yo más segura de mí misma. O sea, son muchas cositas que fueron como abonando a que ahorita, bueno, y también una cosa muy importante, que mi partner, ¿verdad?, dentro del programa es mi productor, ¿verdad? Que él también da las clases junto conmigo. Nos hicimos súper amigos y él es un productor muy reconocido acá en El Salvador y fue a quien acudí con mis canciones. Yo le dije, mira, tengo estas canciones de mi autoría, y él me dijo, hey, venite a mi estudio, y ahí comenzamos y ahí fue como surgió Simplemente Mío, ahí fue como surgió De la que me salvé, y van a surgir las demás también. Entonces ahí conocí a mucha gente, me reconecté con el mundo artístico y eso me empoderó y me abrió infinidad de puertas que no se me habían abierto antes, porque no era el momento, Álvaro. O sea, uno a veces quiere forzar las cosas y dice, ¿por qué no me salió? Porque va a llegar el momento, la cosa es seguirlo tratando, porque va a haber un día en que sí va a caer como la semillita en tierra fértil y va a salir algo chivo. ¿Cómo vuelves a grabar? ¿Cuál fue la primera canción de solista que sacaste? Ay, pues tuve varios intentos, Álvaro, yo sola, ¿verdad? Pero siempre me sentía un poco incompleta.
También necesitaba madurar en muchos aspectos. Todo este pensamiento que tengo ahora de que la música no es incompatible, ha sido después de un proceso largo, imagino, de madurar, porque yo también pasé por ese proceso en que tratando de también formar mi vida, pero con esa espinita ahí y que no te dejan ni, o sea, entre esos dos mundos, jalada dentro de esos dos mundos, así como... Y creo que la primera que salió es Mío, ¿verdad o no? Es simplemente Mío, se llama. No, yo había tenido ya, cuando tú dijiste al inicio una historia fantástica, ¿sí? Tuve una canción que se llamaba Historia Fantástica, creo que en el 2018, 2017. Ajá, esa la lancé, pero también no tenía yo la madurez. O sea, imagínate cómo a los 30 y pico todavía no tenés la madurez de decir, hey, no me va bien con una canción, puedo seguir haciendo más. Puedo seguir, o sea, pero... Sino que te puedes caer en apachurrarte y decir, no, pero... Sí, no, es que quizás ya no... Un artista a veces para que una canción le pegue tuvo que sacar 20 o 30 antes, solo que a veces uno no las conoce todas porque algunas ni siquiera salen a la luz porque de repente nadie le para bola, ¿verdad? Son cosas Exacto, que pasan. Entonces entender eso y además que estaba yo como en una etapa muy difícil de mi vida, personalmente no tenía las cosas claras, no estaba... no era estable yo en mi vida personal, entonces eso me afectó también, ¿verdad? Ahora es muy distinto, ¿verdad? Entonces yo creo que todo tiene su momento y lo que siempre no varía es la espinita que está ahí, eso es, creo yo, la constante. Todo lo demás es tan variable y yo creo que no se dio por algo, porque no era el momento, aunque yo lo intentara, no era el momento para mí, ¿verdad? Entonces sí tuve varios intentos, Álvaro, y luego Simplemente Mío surge ya en otra circunstancia. Muy bonita canción, muy bonita canción. Ay, gracias, Álvaro. El vestido, la forma. Evidentemente hay una gran diferencia entre Simplemente Mío y lo que era Alma Gemela, ¿verdad? Se pasó, digamos, de el amor de juventud, ¿verdad? Donde se idealiza a la otra persona. Sí. A un amor más de que, mira, si le vamos a entrar, le entramos los dos, ¿verdad? Si no, algo así como más de choque, más con carácter, ¿sí? Y más límite. Me imagino que tiene que ver con la madurez de Viti Valdés en el tiempo, ¿verdad? Así decir, de Almas Gemelas era un tipo de música que fue creciendo, fue viviendo situaciones que le afectaron, que le hirieron, cosas, y eso le ayudó también a crecer en la parte del enfoque de las canciones, ¿verdad? Sí, claro, o sea, uno va expresando musicalmente, ¿verdad? Lo que va viviendo, lo que va viendo también en su entorno. Y sí, o sea, Almas Gemelas era muy pop, muy alegría, muy colchite tripa, muy... Y ya Viti Valdés es, hey, miro hacia atrás y esto es lo mejor que pudo haber pasado, ya tengo experiencia, ya viví esto, cualquiera puede decir, ay, son de despecho, pero si te fijas, no son así de un despecho. No, claro. Es un despecho más como, ¿qué te puedo decir? Como reflexivo, ¿verdad? Exactamente, no cuando le dejas ir todas las cosas, sino que, es decir, pasó por alguna razón y es lo mejor que haya pasado de esa manera, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Ok. Jóvenes, no se vayan, ya ven, les estamos trayendo a una personalidad que nos va a enseñar un poco, nos va a mostrar cómo fue el camino de ella, algunas condiciones que nos va a compartir, que nos van a servir a todos. Por favor, no se vayan, vamos a un pequeño espacio. Todos aquellos que no se han suscrito, hay que irse ahí a la pestañita, suscribirse y darle like también, que no me molestaría, y si lo pueden compartir, me molestaría mucho menos. Regresamos en un momento. Un espacio para que hablemos relajados pero serios. Alter Ego, finanzas y otras hierbas.
Bienvenidos, estamos de regreso en Alter Ego, Finanzas y otras hierbas. Está con nosotros Viti Valdés. Viti, de Hola, la que me Álvaro. salvé, de la que me salvé. Por confiar en mi instinto, ese que olvidé, por estar contigo, no sé cómo fue que mis ojos se abrieron y de golpe vi lo que tanto me dijeron. Cuéntame, es que esa canción, yo te voy a decir una cosa, yo la escuché, la primera vez que la vi, la tuve que escuchar como 4 veces seguidas. Me gustó mucho la letra, me parece una letra que combina la sencillez con la profundidad del mensaje que da la canción, con algunas palabras que son bastante modernas, que si esa canción hubiera escrito hace unos 30, 40 años no la llevarían, como la palabra narrativa, por ejemplo, es una palabra bien actual y cosas así. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es el origen de esa canción? O sea, que primero, ¿qué dice la canción? ¿Cuál es el mensaje? Pero ¿cuál es el origen de esa canción? ¿Cómo nace? Pues nace de una manera bien espontánea porque mis canciones son así. Yo me pongo a tararear, yo ando en el carro, yo ando donde sea y ando con mi celular, una grabadorcita, porque se me ocurren canciones, se me ocurren ya letra y melodía y pedacito, ¿verdad? Entonces esa canción se me había ocurrido un pedacito y es lo que ando pensando en el día. O sea, de verdad, en esta etapa donde las cosas como que se van poniendo en orden, sobre todo en mi vida, porque yo hasta hace como que 3 años, 4 años que conocí a mi actual esposo, mi vida se puso en orden. Por X ya motivo, yo todavía no había logrado rehacer mi vida después de un fracaso que tuve y lo logré hacer. Entonces, creo que yo a veces creo que más que fracasos son aprendizajes de vida, ¿verdad? O sea, porque realmente a veces uno se empareja con una persona que por alguna razón lo que ha vivido uno más lo que ha vivido no cuadran algunas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Y después aprende uno, algo aprende de No, esa en realidad relación, sí, quizás la palabra fracaso sea fuerte, quizás porque uno tenía esta imagen y esta idealizada. Y la sociedad te lo vende así, ¿verdad? Sí, idealizas todo, ¿verdad? Y después te das cuenta, hey, no, también hay grises, también hay, y todo puede ir evolucionando. Y la verdad es que yo creo que cada experiencia en la vida te lleva a ir puliendo partes de ti que no las tenías pulidas. Digamos, si saliste de una experiencia difícil y te metes en otra difícil, es porque todavía te falta pulirte. Entonces, yo así pasé varios años, o sea, de experiencia difícil en difícil, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Y ahora me doy cuenta de un montón de cosas, y digo, bueno, o sea, si esto me llevó hasta aquí, gracias a Dios, pero gracias a Dios que no me quedé. Sí. Tú eres católica, ¿verdad? Sí, entiendo. Soy muy católica, sí. Los católicos tenemos una frase que dice Dios tiene sus tiempos. O sea, es decir, a veces uno quisiera que las cosas pasaran cuando uno quiere, pero no son así, pasan cuando Dios quiere. Entonces hay gente que ni cree en Dios hoy en día, pero en efecto a veces hay que entender cómo funcionan las cosas. La historia de la que me salvé habla de una persona que creía mucho en el novio y el novio le mentía, le engañaba hasta que abrió los ojos. Eso es muy común, o sea, puede suceder fácilmente. A veces tendemos a enamorarnos de gente que no nos quieren como nosotros les quisiéramos, ¿verdad? Y eso puede suceder. Las mujeres también muchas veces son más emocionales y nos aferramos. Se aferran, ¿verdad? Entonces, me parece un mensaje bien importante el efecto de abrir los ojos, es decir, o sea, yo estaba mal, o más bien, o estaban pasando unas cosas que yo debería haber tomado una decisión y no la tomaba, porque yo misma me bloqueaba. Y a veces nos pasa que la familia nos quiere decir todo cosas y nos dicen, y nosotros ahí, ¿verdad? Metidos, cegados, pero como te digo, uno ahí está metido, hay una espinita que te dice, no, esto no es para vos, y lo sabes dentro de vos,
pero no te puedes salir por X o Y motivo, quizás tu carácter todavía no está bien formado, tantas circunstancias, ¿verdad? Las decisiones que a veces uno toma en las parejas, a veces no las toma desde la madurez, la toma desde el enamoramiento, desde una carencia, un vacío, entonces te aferras y es un apego que no es sano y se puede volver tóxico. Y a veces salirse de una relación no es tan fácil, sobre todo, digamos, para las mujeres a veces por miedo, por incertidumbre, porque él tiene la parte económica. Y no, hay un montón de factores que no es tan sencillo. La gente dice, no, hombre, solo déjalo. No es tan fácil. Hay un montón de factores que dan inseguridad de hacerlo así y nada más, ¿verdad? Sí, como de agarrar las cosas y ya, sí. Pero sí habla un poco de esas decisiones que no tomamos porque algo nos dijo, ¿verdad? Que no. Entonces, como pasado el tiempo uno realiza por qué fue, ¿verdad? Yo he visto amigas que no tomaron una decisión, que cortaron y que sufrieron horrores por haber cortado, pero después el chero no salió buena fiesta. No era bueno. O viceversa, también le pueden pasar a los hombres también, nos puede pasar también en muchos ámbitos, no solo en el amor, salirnos de una situación de todo tipo, o sea, no sé, donde uno se queda por necesidad o por falta de carácter. Ajá. Te veo muy coqueto, crees que no me fijo, te crees muy listo, ya me la solí. Actúas extraño, se te van los ojos muy lejos de mí. Viti, ¿qué sigue después de La que me salvé? O sea, de La que me salvé y Mío han tenido una gran aceptación por el público. ¿Qué sigue? ¿Qué tenés en mente ahora, digamos, que estás demostrando nuevamente que estás de regreso, que tus canciones son bonitas, que tienen letra, ¿qué has pensado? ¿Qué tienes en mente? ¿Tienes algo en mente? Sí, pues tengo más canciones, tengo un montón de canciones de mi autoría que las quiero hacer realidad, ¿verdad? Porque eso es lo que uno hace, una idea, materializarla y compartirla, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiero hacer con varias de mis canciones que ya están en proceso. Okay. Entonces voy a seguir y eso es lo que quiero como hacerlo diferente que como con Almas Gemelas, ¿no? Que yo siento que con Almas Gemelas el éxito fue así. Con La Colchita de Tripas de repente le estaban poniendo en todas las radios, de repente estaba número 1, de repente nos llamaron que para la Teletón, que para esto, que fue algo súper instantáneo y entonces no estábamos preparadas. Ahora yo siento que las cosas han ido más tranquilas, simplemente Mío, que la pusieron en las radios, ahí está disponible, pero van a ir las cosas más lentamente. Viti, cuando fluyendo. te lanzaste de solista, ¿no te dio miedo? Digo, antes estabas con tu hermana y de alguna forma tener a alguien es más fácil que ir solo. ¿No te dio un poco de temor de decir, ok, vengo con otro concepto, o sea, yo ya he madurado emocionalmente, como artista, vengo con otro concepto? ¿No te dio miedo cómo podía reaccionar la gente ante eso? Miedo, no, terror. No, sí, mira, algo que hay que destacar es que la conexión entre los gemelos es súper fuerte, súper fuerte, o sea, algo que la gente no la entiende, o sea, los psicólogos lo estudian, porque sí, ese es un apego bien grande. Entonces, sumado a eso, de que era estar separada ya de mi gemela, que también se había convertido en mi compañera musical, y además lanzarte con un proyecto a un ambiente que ha cambiado, porque las cosas han cambiado mucho desde que nosotros estábamos con Almas Gemelas, ¿verdad? Todo lo digital vino a revolucionar, que empezaba cuando nosotros estábamos con Almas Gemelas. Entonces, sí me dio mucho miedo, pero a la vez es como... ¿Quién dijo miedo? Como soy medio aventada pero eso es y lo he perdido. Eso es bien importante. Te felicito realmente por haber tomado la decisión. Una pregunta, ¿nos puedes adelantar un poquito más o menos qué género son esas canciones que tienes por ahí o hay de diversidad de condiciones? Pues siempre baladas, música entre regional, entre latinoamericana, de repente un poquito hasta con toquecitos de cumbia, pero una cumbia como más a lo
quizás no tan bailable, ¿verdad? Sino que más melódica. Por ahí me quiero ir perfilando, porque siento que... ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Podrías cantarnos un pedacito de alguna de las canciones que están ahí en el libreto? Aunque sea un pedacito, solo para escuchar la tonada. Se puede, es posible, ¿eh? ¿O crees que te va a generar algún problema si la adelantas? Sí, yo creo que mejor voy a que esperarme. Que la escuchen ya cuando salga ya con todo. Sí, que la escuchen, pero sí las tengo, hay unas que ya las tengo armaditas de pe a pa, ¿verdad? Ya con su estructura, su melodía, ya tengo como la idea musical. Hay de amor, de desamor, hay un poco de todo. Sí, hay de todo, sí. O sea, ya no solo como de despecho, porque tampoco es que quiero que me conozcan de solo despecho, porque también esta etapa es de mucha alegría, ¿No te ¿sabes? gustaría ser conocida como la reina de las despechadas? La Paquita Junior o la Paquita... Pero mira, hay un gran mercado ahí. O sea, yo, por ejemplo, yo entro en las redes sociales y hay muchas mujeres tirando es que, ¿sabes qué? Esto es una todo. manera de lidiar con el dolor, de liberarte. Para mí eso ha sido también como analizar, liberar. Hay gente que pasa en eso toda la vida. Vaya, si tú te pones a pensar, la Paquita del Barrio pasó cantando de lo mismo porque llevaba un dolor profundísimo y unas heridas profundas que las terminó de sanar hasta... Porque nunca dejó de cantar eso. A veces las heridas ayudan para poder escribir. Bueno, y me imagino que cuando uno está herido y escribe y canta, se le va sanando de a poquito, ¿verdad? Se le va sanando porque está como exponiendo lo que le dolió y en algún momento ya no le duele, ¿verdad? Pero tuvo que pasar un proceso, digamos, de exposición para entender que si eso no, mira dolió, a la pasó Shakira y ahorita, por ejemplo, que está todavía trabajando, ¿verdad? Y lo está haciendo a través de la música. Entonces yo siento que es algo muy terapéutico la música, y para la gente que no lo puede hacer a través de su voz, lo hacen a través de escuchar la música, de sentir que alguien está diciendo lo que ella siente. que lo que ella quisiera decir, pero no tiene la estructura, no tiene la música, pero se conecta pero con dicen, lo que eso está es lo diciendo. que yo siento, eso es lo que yo le quisiera decir, eso es lo que yo le quisiera decir a esta o a este. Entonces, es mucho también tratar de conectar con ese sentimiento, ¿verdad? Que yo creo que hay muchas cosas universales como esos temas, ¿verdad? ¿Viti, crees en el amor? Absolutamente, creo en el amor, soy una enamorada del amor, soy una enamorada también ya en la vida real, ¿verdad? El amor que no es idealizado, sino que uno se enamora de las virtudes y los defectos, Claro. ¿verdad? En que las cosas funcionen. Eso es importante, no solo de lo bueno, sino que lo bueno viene con lo malo también, ¿verdad? Que Exacto, las personas tenemos dos es un combo, y al final uno tiene que entenderlo, entender que la realidad no es perfecta, ¿verdad? Y que además lo perfecto como que ya no nos gusta mucho, ¿verdad? Tampoco, porque la vida y lo lindo de la vida es esa, ¿verdad? Es eso, estar todos los días despertando ante sorpresas, ante cosas nuevas, ante, no sé, yo siento que qué aburrido lo perfecto. A mí me aburre. Viti, muchas gracias por haber venido. Realmente un gran honor, una gran conversación, tenés una gran historia. Pero nosotros no dejamos ir a nuestros invitados sin que ellos no se refieran ante nuestros seguidores, que también van a ser tus seguidores, y puedan compartirle alguna enseñanza, alguna experiencia de las cosas que has vivido, de las buenas y de las malas, algo que puedas compartirles en función de lo que viviste como cantante, como persona, cómo fuiste evolucionando, y que les puedas hablar, porque hay veces que hay gente que se queda trabada, o sea, hay gente que tiene muchas cosas que quisiera haber hecho, pero se quedan trabados porque se quedan bloqueados por un montón de condiciones. Tú lograste hacerlo, lograste, digamos, regresar, estás en eso. Pero hay una parte que tuviste que quebrar mentalmente, miedo, un montón de condiciones. ¿Qué podrías trasladarle a la gente que nos están viendo sobre eso, verdad? Primero, agarrarse de Dios, ¿verdad? Porque uno a veces tiene sus planes humanamente hechos, ¿verdad? Y no sabe
lo que se está perdiendo de fuerza, de claridad, de sabiduría, si uno se apoya en alguien que lo sabe todo, que lo ve todo, que sabe tu potencial. Eso es lo primero, ¿verdad? Porque eso es la gran diferencia que yo he sentido ahorita, que yo todo es como, hey, llévame, ¿verdad? Yo veo hasta aquí, pero vos ves hasta allá, ¿verdad? Eso es número 1. 2, que siempre le hagan caso a esa espinita que van a llevar, y he mencionado esa palabra varias veces ya, pero es algo que no se sale. O sea, que yo sabía, por ejemplo, que si no lo materializaba, que si no me inclinaba por la música, por las artes, eso lo iba a llevar a la tumba. O sea, eso lo iba a llevar a mis últimos días cuando estuviera viejita y iba a decir, ay, ¿por qué no lo hice? Sí, que va a ser. Así. Entonces, háganlo de la manera que puedan, o sea, de la manera que les sea factible. Si es cantando con sus familiares, canten. Si es como hobby, háganlo, porque es un don de Dios. O sea, la música, el arte es un don de Dios y tenemos que entenderlos. Tenemos que ser responsables con nuestros dones, con nuestra vida y nada. Hay muchos bloqueos que se presentan, ¿verdad? Las circunstancias. Hay muchos que nosotros solos nos los ponemos, ¿verdad? Que nosotros solos tenemos un pavor de salir con esa idea o salir con ese proyecto y nosotros solitos nos ponemos el workaholic, adictos a las relaciones tóxicas, adictos a un montón de distracciones para evadir la realidad que es que tenemos un sueño y nos da pavor. Entonces, tenemos que entenderlo como primer paso y luego actuar. La acción lleva a muchas cosas, pero actuemos, ¿verdad? Ya después las cosas se van a ir abriendo y a mí así me ha pasado. O sea, actuar, hacerlo, tener mucha convicción y las puertas se van abriendo y las cosas se van aclarando. Entonces, ese es mi consejo. El mundo sería un mundo mucho más feliz si la gente no estuviera bloqueada. Fíjate. Y no tuviera bloqueos como la edad, porque yo a esta edad estoy aquí, vea, que no es que esté maitrita o algo, pero sí, mucha gente dirá como, ¿a qué edad se ha puesto otra vez a cantar? Pues, hey, no hay edad para esto, no hay edad. Exactamente. Viti, muchísimas gracias, jóvenes, ya ven, una gran experiencia para todo esto, una persona que comenzó muy joven, está todavía joven y está regresando. Y realmente nunca hay edad para regresar y darle vida a los sueños. Lo peor que puede pasar uno es dejarlos ahí aventados y cuando ya está en el ocaso de su vida se martiriza porque ni siquiera lo intentó. Si es que un gran mensaje para todos ustedes. Gracias, suscríbanse. Viti, muchas gracias. Gracias, Álvaro. Gracias a ti. Cuídense, por también. Saludos. Nos vemos.